Me quedé mirando mi reflejo en la encimera impecable de la cocina, con mis ojos cansados devolviéndome la mirada. La casa ya estaba inmaculada después de 3 horas de limpieza, pero sabía que no sería suficiente. Nunca lo era para Margarita Wilson, mi suegra. Incluso tras 5 años de casarme con su hijo Raúl, yo seguía siendo la chica que no era lo bastante buena. El sonido de los pasos de Raúl me hizo enderezarme de inmediato. Entró en la cocina, con la mirada pegada a su teléfono, como de costumbre. «Emilia, ¿desempolvaste el ventilador del techo en la habitación de invitados?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, hice todo lo de tu lista», respondí, intentando disimular el cansancio en mi voz. «La casa está impecable, Raúl». Finalmente alzó la vista, sus ojos azules recorriendo la cocina con esa mirada crítica heredada de su madre. «Mamá notará si algo está fuera de lugar. Ya sabes cómo se pone». Lo sabía. Demasiado bien. He limpiado todo 2 veces. ¿Qué más puedo hacer? Raúl suspiró, ese sonido familiar de decepción que se había convertido en la banda sonora de nuestro matrimonio. Solo revisa todo de nuevo, ¿vale? Ella llegará en 1 hora. Se dio la vuelta y salió, dejándome sola con el limpiador con aroma a limón y mis pensamientos. Vivíamos en una casa modesta pero bonita en West Chos, un suburbio de Boston donde Raúl había crecido. Para él era importante mantenerse cerca de su familia, especialmente de su madre, aunque a veces me preguntaba si la verdadera razón era para que ella pudiera vigilarme. Sobre nosotras. Froté el fregadero, que ya brillaba, y mi mente retrocedió al momento en que conocí a Raúl en la Universidad de Boston. Entonces era encantador, atento de una manera que me hacía sentir especial. El tipo que llevaba café a la biblioteca durante la semana de exámenes y se acordaba de mi canción favorita. Ese Raúl fue desapareciendo gradualmente después de que nos comprometimos, siendo reemplazado por alguien que parecía verme como una extensión de su hogar, algo que debía ser administrado en lugar de amado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga Jen, sobreviviendo a la visita de la Dama Dragón. Sonreí a pesar de mí, agradecida por el pequeño recordatorio de que alguien estaba de mi lado. Jen me había advertido sobre Margarita desde el día en que la conoció en nuestra fiesta de compromiso. «Esa mujer tiene sangre fría», me había susurrado después de que Margarita criticara los aperitivos en los que había invertido días. Le respondí por mensaje: «Pregúntame de nuevo en 24 horas. Si no respondo, envía ayuda». El timbre sonó exactamente a las 5 de la tarde. Margarita era puntual, sin duda. Alisando mi vestido, un modesto azul marino que había elegido específicamente porque era imposible criticarlo, puse mi mejor sonrisa. Raúl pasó corriendo para abrir la puerta. «Mamá». Su voz cambiaba cada vez que ella estaba cerca, volviéndose más aguda, casi infantil. «Cariño». Margarita irrumpió, su perfume de diseñador llenando el recibidor antes que ella. Sus ojos, tan afilados como pedernal, lo abarcaban todo de un vistazo. Abrazó a Raúl con calidez antes de girarse hacia mí, esbozando una sonrisa que se volvió considerablemente más fina. «Emilia». «Bienvenida, Margarita», dije, adelantándome para el beso obligatorio en la mejilla. «¿Te quito el abrigo?». Supongo, se despojó de su costoso abrigo de pelo camélido, con la dignidad de quien sugiere que hubiera sido una idea algo de mal gusto. Margarita Wilson era alta, inmaculadamente vestida, con el cabello gris acero cortado en un bob preciso que enmarcaba su rostro anguloso. Había enviudado hacía 15 años, pero aún llevaba su enorme anillo de diamantes de boda, que a menudo giraba mientras soltaba comentarios especialmente mordaces. «La casa se ve», hizo una pausa, mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados, «adecuada. Aunque se respira una cierta pesadez en el aire». «¿Nunca abres las ventanas, Emilia?». Y así comenzó todo. Las conduje a la sala de estar, donde había dispuesto una tabla de quesos y embutidos con todos los favoritos de Margarita, quesos importados, almendras Marcona y aquellas galletas especiales de esa pequeña tienda en Cambridge de la que ella siempre hablaba. «Ah, queso», suspiró, como si hubiera dispuesto lonchas de mortadela. «Qué original». Raúl se rió nerviosamente. «Mamá, Emilia pasó todo el día preparando tu visita». «¿Lo hizo?». «Bueno,
¿No es eso lo que se espera de una ama de casa? Margarita tomó una uva, la examinó críticamente y luego la volvió a colocar. También hice tu asado de cordero favorito para la cena, ofrecí, odiando lo entusiasta que sonaba mi voz. Ahora mismo estoy evitando la carne roja, respondió Margarita. ¿No te lo dijo Raúl? No, dije, mirando a mi esposo. Él no lo dijo. Raúl evitó mi mirada, fascinado de repente por el patrón de la alfombra. Se me olvidó, Emi. Perdona. Me excusé y me retiré a la cocina, donde apoyé las palmas en la fría encimera de mármol y respiré hondo y despacio. Podía hacerlo. Era solo una cena, una velada. Había soportado peores. ¿Necesitas ayuda aquí? La voz de Raúl me sobresaltó. Se paró en la entrada, luciendo incómodo. ¿Ahora me preguntas si necesito ayuda? ¿Después de haber pasado todo el día limpiando y cocinando? No empieces, Emilia, advirtió en voz baja. ¿Sabes lo importante que es esto? ¿Importante para quién? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Y qué hay de lo que es importante para mí, Raúl? Mira, mi mamá es ampliamente exigente. No lo dice de mala manera. La incredulidad se dibujó en mi rostro. ¿En serio? Ella critica todo lo que hago, todo lo que soy, y tú te quedas allí sonriendo como si fuera normal. Es mi madre, dijo, como si eso lo explicara todo. Y está sola. Es todo lo que tiene. La culpa conocida me invadió. Tragué mis verdaderos pensamientos y, en su lugar, asentí. Bien. Haré algo diferente para la cena. La cara de Raúl se relajó aliviada. Extendió la mano y me apretó el hombro, su forma de mostrar afecto en estos días. Gracias, Emi. Sabía que entenderías. Me di la vuelta, concentrándome en sacar ingredientes del refrigerador mientras él volvía a la sala. A través de la puerta, pude escuchar la voz de Margarita, baja y cómplice. Parece tensa, querida. ¿Todo bien entre ustedes? Todo bien, mamá. Emilia, estás ampliamente cansada. Si tú lo dices. Aunque siempre he pensado que le falta cierta fortaleza. Apreté el cuchillo en mi mano un poco más fuerte, picando verduras con más ímpetu del necesario. ¿Fortaleza? Ya había sido lo suficientemente fuerte para soportar 5 años de sus insultos velados y la creciente indiferencia de Raúl. Había sido fuerte para mantener esta casa en funcionamiento, para conservar mi sonrisa en cada reunión familiar donde sutilmente me recordaban que yo no era realmente una Wilson. Para cuando tuve preparado un plato de pasta, el segundo favorito de Margarita, según Raúl, mis manos dolían de tanto tensarme. Puse la mesa con cuidado, asegurándome de que los cubiertos estuvieran perfectamente alineados, sabiendo que ella notaría si un tenedor estaba ni siquiera ligeramente desviado. La cena está lista, llamé, con voz forzada de alegría. Se dirigieron a la mesa, con Margarita tomando su lugar habitual a la derecha de Raúl. Les serví a ambos, y luego a mí, esperando nerviosa su veredicto. Margarita tomó un pequeño bocado, masticó pensativamente y luego dejó el tenedor a un lado. Está algo sosa, ¿no? Aunque supongo que es difícil cocinar bien cuando uno tiene prisa. Tragué mi frustración, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. En su lugar, alcé la sal, ofreciéndosela con una sonrisa tensa. Lamento que no sea de tu agrado. Oh, no pidas disculpas, dijo con un gesto despectivo. No se puede esperar que todos destaquen en todo, querida. Raúl tosió ligeramente y cambió de tema de inmediato. Entonces, mamá, ¿cómo te fue en tu partida de bridge el martes? Y así, me volví invisible. Ellos conversaban sobre personas que no conocía, eventos a los que no había sido invitada, chistes internos diseñados para excluirme. Comí mecánicamente, asintiendo cuando era apropiado, mientras algo oscuro y profundo empezaba a agitarse dentro de mí. Un sentimiento que había reprimido durante demasiado tiempo, aguardando su momento, fortaleciéndose con cada pequeña indignidad. Después de la cena, Margarita insistió en tomar su café en la sala, donde es más cómodo.
Sabía que eso era código para donde pueda encontrar más cosas que criticar, pero preparé puntualmente una bandeja con su café negro, sin azúcar, y las pequeñas galletas de almendra que había horneado esa mañana. «Oh, no tenías por qué esforzarte tanto», comentó mientras colocaba la bandeja. «Las compradas en la tienda hubieran estado bien». «Estas son hechas en casa», respondí, incapaz de ocultar un rastro de orgullo en mi voz. «La repostería es lo único en lo que sé destacar». Margarita tomó una galleta, examinándola como si fuera una joya sospechosa. «Están un poco pasadas, ¿no crees?». Dio un pequeño mordisco y dejó el resto sobre su platillo. Raúl, quien ya se había comido 3 galletas antes de que ella llegara, no dijo nada. Empecé a recoger los platos, apilándolos cuidadosamente para hacer el menor ruido posible. En la cocina, me tomé un momento para mí, apoyándome contra la encimera y cerrando los ojos. «Solo unas pocas horas más», me repetía. Ella nunca se quedaba más allá de las 9 en estas visitas, alegando necesitar su descanso de belleza. El sonido de la conversación se colaba desde la sala. No distinguía las palabras, solo la cadencia, el tono autoritario de Margarita, las respuestas ansiosas de Raúl. Siempre era así, como si fueran 2 actores que habían ensayado sus líneas sin mí. Empecé a cargar el lavavajillas, organizando todo exactamente como a Raúl le gustaba. Otra de las influencias de su madre: hay una forma correcta de hacer todo, Emilia. El plato se me escapó de las manos enjabonadas antes de poder atraparlo, estrellándose contra el suelo de azulejos con un estruendo que pareció resonar en toda la casa. Me quedé paralizada, sabiendo lo que vendría a continuación. «¿Todo bien ahí adentro?», llamó Margarita, con un dejo de satisfacción apenas disimulado tras su aparente preocupación. «Todo bien», respondí. Solo se me cayó un plato. Me arrodillé para recoger los pedazos, juntando con cuidado los fragmentos afilados. Uno cortó mi dedo, dejando una pequeña herida que se llenó de sangre. Tomé una toalla de papel y la presioné contra la herida. «Déjame ver qué pasó», dijo Margarita, apareciendo de repente en la puerta, con Raúl a su lado. «No es nada», dije rápido. «Fue un accidente». Ella observó la escena, yo arrodillada, la toalla de papel manchada de sangre en mi dedo, y la loza rota esparcida por el suelo. Entonces lo vi. Esa pequeña sonrisa satisfecha que aparecía cada vez que no alcanzaba sus imposibles estándares. «Vaya», suspiró dramáticamente. «Eso formaba parte del servicio que Ricardo y yo te dimos para tu boda, ¿no es cierto?». No lo era. Habíamos comprado esos platos en Casa y Hogar 2 años después de casarnos. Pero contradecirla solo empeoraría las cosas. «Lo siento», dije de forma automática. «Los limpiaré». «Déjame ayudarte», ofreció Raúl, acercándose a la escoba en la esquina. «No, no», intervino Margarita, colocando una mano restrictiva en su brazo. «Emilia puede con esto». «¿No es así, querida?». La toalla de papel en mi dedo se estaba volviendo roja. «Solo necesito ponerme un vendaje». Margarita hizo un chasquido de lengua. «Un poco de sangre nunca le hizo daño a nadie. Aunque supongo que un vendaje evitaría que se te esparciera por el piso impecable de mi hijo». Miré a Raúl, suplicándole en silencio que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero él simplemente se movió incómodo, negándose a encontrarme la mirada. «Voy a buscar el botiquín», murmuró, desapareciendo por el pasillo. Margarita me observó con esa mirada evaluadora que había aprendido a temer. «Sabes, cuando era joven y recién casada, me enorgullecía ser capaz de hacerlo todo. Ricardo nunca tuvo que preocuparse por llegar a casa y encontrar un desastre o una esposa torpe». Me contuve, reprimiendo las palabras que deseaba soltar. Ricardo, según lo poco que Raúl me había contado, era tan controlador como ella, un hombre de negocios exitoso que esperaba la perfección y castigaba cualquier cosa inferior. No es de extrañar que se hubiera convertido en lo que es. No es de extrañar que Raúl pensara que eso era normal. Raúl regresó con el botiquín, entregándomelo sin una palabra. Me envolví el dedo rápidamente y, luego, cogí la escoba. «Yo solo limpiaré esto», dije. «Asegúrate de hacerlo bien»,
respondió Margarita. Nada peor que pisar un trozo de vidrio roto más tarde. Se volvió para regresar a la sala, pero de algún modo chocó contra la pila de platos limpios que había dejado en la encimera. Otro plato cayó, luego un cuenco, estrellándose al suelo en una cascada de porcelana rota. ¡Ay!, exclamó, llevándose la mano al pecho con fingida sorpresa. ¡Qué torpe soy! Pero sus ojos contaban otra historia. Había en ellos una frialdad, una crueldad deliberada que heló mi sangre. Está bien, dije mecánicamente. Los accidentes pasan. Pues, gruñó, observando el desorden cada vez mayor. Esto es todo un desastre, ¿no crees? Aunque quizás sea lo que te mereces. Raúl se mostró desconcertado. Mamá, ¿a qué te refieres? Se volvió hacia él, con la voz bajando a un tono conspirador, que claramente pretendía que yo escuchara. Bueno, cariño, iba a esperarme hasta después de irme para decírtelo, pero ya que estamos lidiando con este desastre. Ayer me encontré con Diana Cavington en el club. Diana Cavington era la exnovia de Raúl, a quien Margarita siempre había aprobado, la cuya familia pertenecía al mismo club de campo, la que era apropiada. Preguntó por ti, continuó Margarita. Dijo que le encantaría ponerse al día algún día. Ahora está divorciada, ¿sabes? Una lástima. Siempre tuvo tanto potencial. La implicación quedó flotando en el aire entre nosotras. Mamá, dijo Raúl con incomodidad. Eso no es apropiado. Una protesta tenue. No fue, amo a mi esposa o soy feliz con Emilia. Simplemente que mencionar a su ex era inapropiado. Me quedé inmóvil, rodeada de loza rota y la sangre que se filtraba por mi vendaje, mientras Margarita daba su golpe final. Solo digo, querida, que a veces tomamos decisiones precipitadas de las que luego nos arrepentimos. Nunca es tarde para corregir un error. El silencio de Raúl fue ensordecedor. No discutió, no me defendió, ni le dijo a su madre que se marchara. Se quedó ahí, incómodo, sin decir nada. Y algo dentro de mí, algo que había resistido durante años sin quebrarse, por fin se rompió. Deposité la escoba con deliberada calma. ¿Sabes qué, Margarita? Tienes toda la razón. Ambos me miraron con sorpresa. Nunca es tarde para corregir un error, continué, con voz firme a pesar de la ira que hervía en mi interior. Y quedarme aquí, permitiendo que me traten así, es definitivamente un error. Emilia, comenzó Raúl, pero lo interrumpí. No. He pasado 5 años tratando de complaceros a las dos, y nunca es suficiente. Nunca lo será, me desaté del delantal, ese estúpido floral que Margarita me había regalado la Navidad pasada con la nota pasivo-agresiva de lucir presentable en la cocina, y lo tiré sobre la encimera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Raúl, con alarma en la voz. Margarita solo me observó, con los ojos entrecerrados, como si intentara decidir si aquello era una rebeldía genuina o simplemente otra actuación suya que podía criticar. Voy a tomarme un descanso, dije simplemente. Pero el desorden, dijo Raúl, gesticulando hacia el suelo. Seguirá ahí cuando regrese. O quizás no. Quizá por fin se las arreglen ustedes dos para limpiar sus propios desastres. Pasé junto a ellos, cuidando de no pisar la loza rota. En el pasillo, cogí mi chaqueta del gancho. Los oía detrás, las preguntas confusas de Raúl y las mordaces observaciones de Margarita sobre exhibiciones dramáticas y inestabilidad emocional. Con la mano en la manija de la puerta, me giré para mirarlos una última vez. Raúl se veía ahora en pánico, dándose cuenta finalmente de que hablaba en serio. Emilia, vamos. No te vayas mientras hablamos. Pero por una vez, no escuché. Salí y cerré la puerta detrás de mí, cortando cualquier comentario que estuviera a punto de decir. No llevé mi teléfono. No llevé mi bolso. Simplemente caminé por el camino de entrada, pasando los setos bien recortados, y llegué a la acera. No tenía un destino en mente, ni planes más allá de alejarme. Cada paso se sentía como desprenderme de un peso que había cargado durante años. Al llegar al final de nuestra calle, casi me embargó el alivio.
El vecindario estaba tranquilo, la mayoría de las casas iluminadas cálidamente desde adentro, familias cenando, viendo la televisión, viviendo sus vidas normales. Me pregunté cuántas otras mujeres estarían sentadas en sus comedores, tragándose las palabras junto con la comida, haciendo suyas sus voces para acomodar el ego de otro. Seguí caminando, pasando por el pequeño parque donde Raúl y yo solíamos hacer picnics cuando salíamos, pasando por la cafetería a la que iba cada mañana, siempre pidiendo lo mismo porque Raúl comentó una vez que probar bebidas nuevas era un derroche de dinero, pasando por todos los puntos de referencia de una vida que de repente parecía pertenecerle a otra persona. La noche me envolvía mientras caminaba, abrigándome como un chal reconfortante. Llegué a la calle Maple, donde las tiendas aún estaban abiertas, con sus vitrinas invitadoras. Mi reflejo se asomó en la ventana de una boutique, una mujer con un vestido azul sobrio, el cabello castaño recogido en una coleta ordenada, luciendo aparentemente ordinaria. Nadie que pasara por allí adivinaría que acababa de abandonar mi vida. Toqué mi dedo anular, dándome cuenta de que había dejado mi alianza de boda en la encimera del baño tras lavarme las manos antes de cenar. De alguna manera, parecía apropiado. Mi teléfono y bolso seguían en casa, pero tenía algo, la tarjeta de crédito de emergencia que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta. Estaba a mi nombre, de una cuenta de la que Raúl no sabía nada. Una de las pocas cosas que había conservado de mi vida antes que él. Westchester solo tenía un hotel, el Park Sardine, un pequeño pero respetable lugar cerca del centro del pueblo. Lo había pasado muchas veces sin razón para entrar. Hasta ahora. El vestíbulo era silencioso, solo un joven detrás del mostrador que apenas levantó la vista de su computadora cuando me acerqué. Necesito una habitación, dije. Solo por esta noche. Él alzó la vista, observando mi falta de equipaje, pero no hizo preguntas. Identificación y tarjeta de crédito, por favor. Entregué mi licencia de conducir y la tarjeta, rezando en silencio para que Raúl no hubiera congelado la cuenta. La transacción se realizó sin inconvenientes. Habitación 214, dijo el recepcionista, entregándome una tarjeta llave. El ascensor está a tu derecha. El checkout es a las 11 de la mañana. Le agradecí y subí, sintiéndome extrañamente calmada dadas las circunstancias. La habitación era sencilla pero limpia. Una cama queen con un edredón floral, un escritorio, un televisor, un baño con artículos de tocador en miniatura. Me senté en el borde de la cama, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. La cara de Margarita cuando derramó intencionadamente esos platos al suelo. El silencio de Raúl, su incesante falta de defensa a mi favor. El saber que esto no era algo aislado, sino un patrón, una dinámica que nunca cambiaría a menos que yo lo hiciera. Fui a la ventana y miré hacia la ciudad que había llamado hogar durante 5 años. En algún lugar, Raúl probablemente estaba llamando a mis amigas, a mis padres, exigiendo saber dónde estaba. O tal vez seguía sentado con su madre, los dos diseccionando mi comportamiento irracional por el café y las galletas que había preparado. Mis padres estarían preocupados, especialmente mi madre. Ella nunca se había encariñado del todo con Raúl, aunque lo intentó por mí. Es muy exigente, solía decir. Pero si te hace feliz, eso es lo que importa. ¿Me hace feliz? ¿Alguna vez lo hizo, en verdad? Al mirar atrás, veía cómo gradualmente me fue alejando de las cosas que amaba. Mi arte, un pasatiempo desordenado, que no tenía cabida en nuestro hogar inmaculado. Mis amigas, poco a poco desalentadas hasta que las visitas se convirtieron en llamadas, y las llamadas en mensajes, y los mensajes en postales. Mi trabajo en la galería, realmente innecesario una vez casada, ya que él ganaba más que suficiente para las dos. Había ido cediendo pedazos de mí tan despacio que no noté que se habían ido hasta que casi no quedaba nada. Pero no todo se había perdido. Aún quedaban cosas que él no sabía de mí, cosas que había mantenido ocultas no por malicia, sino por un instinto profundo de autopreservación. Como el hecho de que, antes de conocer a Raúl, trabajé 3 años en Morgan Financial, una de las firmas de inversión más grandes de Boston. O que los cursos de historia del arte que tomaba por las noches a veces eran en realidad reuniones con un viejo colega, Jaime Morgan, quien me había ofrecido un puesto en varias ocasiones. Un puesto que siempre rechacé,
poniendo excusas de ser una ama de casa dedicada, cuando la verdad era que temía la reacción de Raúl. Raúl, a quien le gustaba saber dónde estaba cada minuto del día. Raúl, que revisaba el kilometraje de mi coche y cuestionaba cualquier desviación de mi rutina habitual. Tomé el teléfono del hotel y marqué un número que sabía de memoria, aunque nunca lo había marcado desde casa. Jaime Morgan, respondió una voz profunda después de 2 timbres. Soy Emilia, dije. Emilia Wilson. Usar el apellido de Raúl me sonaba extraño de repente, como llevar ropa ajena. Emilia. Su tono se volvió cálido de inmediato. Esto es inesperado. ¿Estás reconsiderando mi oferta? En realidad, sí, respondí, sorprendiéndome de lo segura que sonaba. ¿Sigue disponible? Hubo una pausa, luego una risa contenida. Para ti, siempre. Pero pensé que tu esposo no estaba de acuerdo con que trabajaras en finanzas. Mi esposo ya no decide eso, repliqué. ¿Podríamos vernos mañana? Me gustaría hablar de los detalles. Por supuesto. En mi oficina, a las 9 de la mañana, respondió, con un toque de curiosidad en su voz, pero sin indagar. Perfecto. Y, Jaime, ¿me harías un favor? Necesito un lugar donde quedarme unos días mientras soluciono algunas cosas. ¿Sigues teniendo ese departamento en Back Bay? Lo tengo. Está vacío en este momento. Haré que mi asistente deje las llaves en la oficina mañana, dijo tras una breve pausa. Emilia, ¿estás en algún problema? Pensé en la pregunta. ¿Estaba en problemas? ¿O era que, finalmente, después de años de reprimir mis propias necesidades y deseos, estaba haciendo lo correcto por mí? No hay problema, le aseguré. Solo estoy haciendo cambios largamente esperados. Después de colgar, me di una larga y caliente ducha, dejando que las tensiones del día se llevaran el persistente aroma a limpiador de limón. Envuelta en la bata del hotel, me senté de nuevo junto a la ventana, observando cómo la ciudad se acomodaba en la noche. Mi mente divagó hacia lo que sabía de las finanzas de Raúl, información que él creía haber ocultado, sin darse cuenta de que años manejando nuestro hogar me habían dado acceso a todo. La hipoteca que estaba por debajo del valor debido a sus inversiones arriesgadas. La deuda de tarjetas de crédito que escondía. El hecho de que su exitosa empresa inmobiliaria apenas se mantenía a flote. Raúl me necesitaba mucho más de lo que yo lo necesitaba. Mi nombre figuraba en la casa, una insistencia de mi padre cuando la compramos, siempre protegente, Emilia, me decía. Mi historial crediticio era impecable. Y a diferencia de Raúl, yo tenía ahorros, una cuenta de la que él no sabía nada, donde depositaba la pequeña mesada que me daba cada mes para los gastos del hogar. No es que hubiera planeado irme. Al menos, no conscientemente. Pero alguna parte de mí debía saber que llegaría este día, que se estaba preparando en silencio tras mi sonrisa complaciente. La habitación del hotel se sentía distinta ahora, no como una escapatoria, sino como una transición, un capullo en el que podía despojarme de la piel de la mujer que fingía ser y emerger como, ¿quién? ¿La Emilia que existía antes de Raúl? ¿O alguien totalmente nueva? Mi teléfono debía estar sonando sin parar. A Raúl le molestaba ser ignorado casi tanto como le molestaba ser contradicho. Pero por primera vez en años, no estaba disponible para calmar su ego, para suavizar las cosas, para hacer que todo volviera a estar bien. Por primera vez en años, estaba pensando en lo que yo quería. Y lo que quería, lo comprendí con una claridad sorprendente, era una vida que me perteneciera. Una vida en la que no temiera el sonido de las llaves en la puerta, sin preguntarme en qué estado de ánimo estaría. Una vida en la que pudiera equivocarme sin sentirme inútil. Una vida donde mis pensamientos y sentimientos fueran válidos, no exageraciones o histeria femenina. Dormí inquieta esa noche, años de ansiedad haciendo imposible un sueño profundo. Pero incluso esos breves periodos de descanso fueron los más pacíficos que había tenido en mucho tiempo, sin interrupciones por los ronquidos de Raúl o demandas a medianoche. La mañana llegó, filtrándose a través de las finas cortinas del hotel y pintando la habitación de dorado. Me vestí con la ropa de ayer, la única opción por el momento, y bajé al vestíbulo.
La recepcionista había sido reemplazada por una mujer mayor que me sonrió cálidamente al acercarme. ¿Haciendo el checkout?, preguntó. Sí, respondí, entregando mi tarjeta llave. Gracias. ¿Disfrutó su estancia? Pensé en cómo responder a esa simple pregunta que de repente llevaba tanto significado. Sí, fue exactamente lo que necesitaba. Afuera, la ciudad despertaba, gente apresurada al trabajo, autobuses escolares recogiendo niños, la vida cotidiana transcurriendo como si mi mundo no hubiera cambiado por completo de la noche a la mañana. Caminé hasta la pequeña cafetería de la esquina y me pedí un lata de avellana con un extra de espresso, algo que Raúl habría criticado como un lujo. Solo cuando me senté en una pequeña mesa junto a la ventana, saboreando cada sorbo, noté el periódico dejado por un cliente anterior. La sección de negocios estaba abierta, y allí, en una página, había un pequeño artículo que me hizo detener la mano a mitad de camino. Morgan Financial adquiere propiedades Wilson en una sorpresiva jugada. El artículo era breve pero revelador. La firma de Jaime Morgan aparentemente había estado comprando acciones de varias pequeñas empresas inmobiliarias, incluida la de Raúl, a través de diversas subsidiarias. El objetivo parecía ser consolidar el mercado, absorber a los peces pequeños en el imperio Morgan. Raúl debía saber que esto sucedía. Explicaba el estrés que había tenido en los últimos meses, las noches largas, las llamadas telefónicas en susurros. Explicaba por qué últimamente insistía tanto en impresionar a su madre, probablemente esperando otro préstamo. Dejé el periódico, y una extraña calma se posó sobre mí. Lo supiera o no, el futuro financiero de Raúl ahora estaba entrelazado con la misma firma a la que estaba a punto de unirme. La misma firma cuyo fundador me había ofrecido un puesto durante años, impresionado por mi trabajo antes de que lo dejara todo para convertirme en la esposa de Raúl Wilson. Miré mi reloj, un simple Timex, otra de esas cosas que Raúl había intentado reemplazar por algo más adecuado para su esposa, y vi que eran casi las 8:30. Era hora de dirigirme a Boston. Salí de la cafetería y caminé hasta la estación de tren, comprando un billete con mi tarjeta de crédito de emergencia. El tren matutino estaba lleno de ejecutivos que se dirigían a la ciudad, todos luciendo como si supieran exactamente a dónde iban, exactamente quiénes eran. Los envidiaba por esa certeza, mientras yo empezaba a sentir cómo se formaba mi propia convicción. El tren partió de West Chase, llevándome hacia un futuro que aún no veía con claridad, pero que, por primera vez en años, parecía que podría ser mío. Las oficinas de Financiera Morgan ocupaban los 3 últimos pisos de un reluciente rascacielos en el centro de Boston. Lo había visitado innumerables veces a lo largo de los años, supuestamente para tomar un café con una vieja amiga, pero hoy era diferente. Hoy no venía de visita, volvía. El guardia de seguridad en el vestíbulo me reconoció de inmediato. S.R.A. Coleman. Hace tiempo que no la veía. Sonreí, sorprendida de que recordara mi apellido de soltera. Me alegra verlo, Frank. El señor Morgan dijo que la llevara directo arriba, dijo, entregándome un gafete de visitante, con un brillo en los ojos. Aunque creo que no necesitará estos por mucho tiempo. El ascensor me llevó hasta el piso 45, suave y silencioso, tan distinto al chirriante del edificio de apartamentos de Raúl, que él siempre prometía arreglar. Las puertas se abrieron a un área de recepción que conocía bien, con sus vistas panorámicas del puerto de Boston y una elegancia discreta. Emilia. Jaime me esperaba, alto y distinguido en su traje a medida, con canas plateadas que realzaban su autoridad. Me abrazó calurosamente. Te ves maravillosa. Una mentira, pero una amable. Sabía que me veía cansada, aún con la ropa de ayer, mi cabello recogido apresuradamente en una coleta. Pero sus ojos no mostraban juicio, solo genuino placer al verme. Gracias por verme con tan poca anticipación, dije. Por supuesto. Ven, hablemos en mi oficina. La oficina en esquina de Jaime era exactamente como la recordaba, espaciosa pero sin ostentación, con ventanales del suelo al techo y una colección de recuerdos náuticos que hablaban de su pasión por el mar. Me indicó que me sentara en una de las sillas cómodas frente a su escritorio. ¿Un café?, ofreció. Por favor. Presionó un botón en su teléfono de escritorio. Alice, ¿podrías traer café para 2?
Y esos pasteles de la panadería de Mike, si es que quedan. Enseguida, señor Morgan. Jaime se sentó frente a mí, su expresión se volvió seria. Entonces, Emilia. ¿Qué ha pasado? Vacilé, sin saber cuánto compartir. Mi matrimonio se acabó, dije al fin. Hace tiempo, aunque yo solo lo estoy aceptando ahora. Asintió, sin sorprenderse. ¿Y el puesto que te ofrecía durante años? Me gustaría aceptarlo, si aún está disponible. ¿Directora de Relaciones con Clientes? Sus ojos brillaron. Te estaba esperando. Nadie más tiene ese toque con la élite de Boston. La mitad de nuestros clientes aún preguntan por ti. Han pasado 5 años, Jaime. Las cosas cambian. Puede que esté un poco oxidada. Desestimó mi preocupación. Como andar en bicicleta. Además, esas viejas familias de Boston valoran la lealtad y la consistencia sobre todo. Estarán encantados de tenerte de vuelta. Pero hay algo más, ¿no es así? ¿Esta decisión repentina? Respiré profundamente. Vi el artículo sobre la adquisición de propiedades Wilson por parte de Morgan Financial. La expresión de Jaime no cambió, pero noté un leve endurecimiento en sus ojos. Ah. Entonces ya lo sabes. Sé que la empresa de mi esposo está entre las adquiridas, sí. Lo que no sé es si es una coincidencia. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta, y Alice entró con una bandeja de café y pasteles. Los dejó sobre la mesa, me sonrió y salió, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Jaime sirvió café para ambos, añadiendo crema al mío tal como me gustaba. Hay cosas que nunca cambian. No es una coincidencia, admitió tras tomar un sorbo. Pero no es lo que podrías pensar. He estado observando a propiedades Wilson desde hace años, incluso antes de que te casaras con Raúl. ¿Por qué? Porque ya estaba perdiendo dinero incluso entonces. Malas inversiones, mala gestión. Lo único que la mantenía a flote era el dinero y los contactos de Margarita Wilson. Lo miré fijamente. ¿Llevas tiempo vigilando el negocio de mi esposo? Te he estado observando a ti, corrigió suavemente. A la distancia, respetando tus decisiones, pero, preocupándome. Cada vez que nos encontrábamos, te veía desvanecerte un poco más. Dejar de ser la Emilia que conocía. No sabía si sentirme conmovida o perturbada. Entonces, cuando me ofreciste el puesto, te ofrecía una salida, si la querías. Sin condiciones. Lo consideré, removiendo lentamente mi café. ¿Y la adquisición? ¿Qué pasa con Raúl? Jaime se encogió de hombros. Los términos son generosos. Será absorbido en nuestra estructura corporativa, mantendrá su título para salvar las apariencias. Si prospera o fracasa dependerá únicamente de él. ¿Sabe que yo trabajé para ustedes? Si no lo sabe, pronto lo sabrá, sonrió tenuemente. Los documentos se entregarán esta tarde. Tu nombre aparece como la directora de Relaciones con Clientes que regresa para supervisar la transición. Casi me atraganté con mi café. Jaime. Eso es, ¿justicia poética? Sugirió. Iba a decir, manipulador. Quizá, dijo, sin mostrar mucho remordimiento. Pero también te da poder de negociación. Algo me dice que eso te hará falta. No pude discutir. Raúl no aceptaría mi partida en silencio. Tener poder profesional sobre él podría ser mi única protección contra cualquier venganza que intentara. Hay algo más, dijo Jaime, sacando un llavero del cajón de su escritorio y deslizándolo hacia mí. El departamento en Back Bay. Es tuyo por el tiempo que lo necesites. Gracias, dije, guardando las llaves. Pero necesitaré más que solo un lugar para quedarme. Me fui sin nada, sin ropa, sin objetos personales. Solo tengo mi identificación. Alice puede ayudarte con eso. Tarjeta de crédito corporativa, acceso a tiendas con asesores de imagen. Considéralo tu bono de bienvenida, agregó, mirando su reloj.
Por cierto, ¿quieres formalizarlo? ¿El trabajo? ¿Ahora? ¿Para qué esperar? A menos que hayas cambiado de opinión, no, respondí firmemente. No lo he hecho. 2 horas después, estaba oficialmente reintegrada en Financiera Morgan, con mis papeles firmados, mi correo corporativo activado y mi nueva oficina, más grande que la que tenía antes, en preparación. Alicia había demostrado ser una maga, organizando que un asesor personal me recibiera en el Corte Inglés con una tarjeta de la empresa y la instrucción de proveer a la señora Coleman todo lo que necesite. Hacia media tarde, me instalé en el departamento de Jaime en Back Bay, un espacioso inmueble de 3 dormitorios con impresionantes vistas del río Charles. El armario se llenó de ropa nueva, y el refrigerador fue surtido mediante un servicio de entrega a domicilio. Era surrealista, como adentrarme en la vida de otra persona. Me quedé junto a la ventana, observando los barcos deslizarse por el río, perdida en mis pensamientos. Raúl ya habría recibido los papeles de la adquisición. Su mundo se vería trastornado, el negocio que había construido, por muy modesto que fuera, ahora bajo el control de una firma mayor. Y mi nombre, en negro sobre blanco, como parte del equipo que asumiría el control. Mi teléfono, uno nuevo provisto por la empresa, sonó, haciéndome sobresaltar. El número que aparecía era la línea principal de Financiera Morgan. Emilia Coleman, contesté, mi apellido de soltera sonando extraño y maravilloso al mismo tiempo. Señora Coleman, habla seguridad. Hay un tal señor Wilson que exige verla a usted o al señor Morgan. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué señor Wilson? Raúl Wilson, de Propiedades Wilson. Parece bastante alterado. Cerré los ojos un instante. Este enfrentamiento era inevitable, pero esperaba tener más tiempo. Ya voy. El viaje en taxi de regreso a la oficina se sintió a la vez demasiado breve y eternamente largo. Me había cambiado a uno de mis nuevos conjuntos, un traje pantalón azul marino entallado que me hacía sentir armada, invencible. Mi cabello recogido en un moño elegante, y un maquillaje sutil pero impecable. Lucía como la mujer que solía ser antes de Raúl, pero más fuerte, más segura. Al acercarnos al edificio de Financiera Morgan, noté el coche de Raúl aparcado descuidadamente cerca de la entrada, medio sobre la acera. Tan típico de él, las reglas son para los demás. El guardia de seguridad se mostró aliviado cuando entré. Señora Coleman. El señor Wilson la espera en la sala de conferencias en el piso 45. El señor Morgan dijo que sería más privado. Gracias, Frank, dije, respirando hondo, y me dirigí al ascensor. Jaime me esperaba al abrirse las puertas, con expresión preocupada. No tienes que hacerlo ahora, Emilia. Yo me encargo. No, respondí con firmeza. Esta es mi batalla. Asintió, respetando mi decisión. Él trajo a su madre. Por supuesto que lo hizo. Raúl nunca peleaba sus propias batallas si podía evitarlo. No me sorprende. Sala de conferencias, te estaré en mi oficina si necesitas respaldo. Caminé por el pasillo, mis tacones resonando con autoridad sobre el suelo de mármol. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, pude ver a Raúl paseándose, su rostro encendido de ira. Margarita estaba sentada rígidamente en una silla, con su postura perfecta de siempre, y una expresión fría. Abrí la puerta y entré con la cabeza bien alta. Raúl se giró bruscamente para enfrentarme, con los ojos abiertos de par en par al notar mi transformación. ¿Emilia? ¿Qué demonios está pasando? Detrás de él, el rostro de Margarita se había palidecido, como si nunca hubiera imaginado verme allí, en ese edificio, vestida así, la imagen misma de la mujer profesional que pasó años intentando borrar. Hola, Raúl, dije con calma. Margarita. Veo que ya recibiste los papeles de la adquisición. ¿Adquisición? La voz de Raúl se alzó. Se están llevando mi empresa. ¿Y tu nombre? ¿Qué estás haciendo, Emilia? ¿Es una broma? Me acerqué, cerrando la puerta tras de mí. No es broma. He aceptado un puesto en Financiera Morgan. Directora de Relaciones con Clientes.
Supervisaré la transición de propiedades Wilson, entre otras. Tú. Margarita logró hablar, cada palabra impregnada de incredulidad. ¿Trabajar aquí? ¿En finanzas? Sí, Margarita. Sorprendente, ¿no? Todas esas veces que me desestimaste como simple ama de casa, sin molestarte en preguntar por mi vida antes de Raúl. Sonreí con frialdad. Trabajé aquí 3 años antes de conocer a tu hijo. Jaime Morgan ha estado intentando recuperarme desde entonces. La expresión de Raúl pasó por la sorpresa, la ira y finalmente el cálculo. Siempre el hombre de negocios, incluso ahora. Así que esto se trata de ¿venganza? ¿Vas a usar tus conexiones para herirme? No, Raúl. Esto no tiene que ver contigo. Esto se trata de que yo recupere la vida que pospuse por ti. Él se burló. Vamos, Emilia. Solo fue una discusión. No tienes que arruinar todo nuestro matrimonio por una cena estúpida. No fue solo una cena, dije en voz baja. Fueron 5 años de cenas. 5 años de críticas, control y de hacerme sentir inútil en mi propio hogar. Eso es ridículo. Estás exagerando, como siempre. Negué con la cabeza. Ya no. Por primera vez en años veo las cosas con claridad. Margarita se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Raúl, vámonos. Los abogados de tu padre se encargarán de esta situación, dijo, dirigiendo su mirada helada hacia mí. Has cometido un grave error, Emilia. Uno del que te arrepentirás. La miré sin titubear. El único error que cometí fue permitir que ambas me hicieran creer que yo era menos de lo que realmente soy. El silencio que siguió se volvió tenso. Raúl se quedó paralizado, su expresión pasando de la ira a algo parecido al miedo. La cara de Margarita se endureció en una máscara de furia apenas contenida. Eres ingrata, empezó, pero Raúl la interrumpió con un gesto brusco. Mamá, déjame a mí, su tono se suavizó, volviéndose conciliador, la misma voz que usaba para encantar a alguien. Emilia, cariño, hablemos con la cabeza fría. Sea lo que piensas, podemos resolverlo. No hay nada que resolver, respondí. Los papeles ya están firmados. Financiera Morgan está adquiriendo propiedades Wilson, y yo he aceptado mi puesto. Bien, dijo, cambiando de táctica con la agilidad de un manipulador nato. Si quieres trabajar, podemos hablar de eso. Siempre he apoyado tus pasatiempos. Casi me río ante tan transparente intento de reescribir la historia. Mi carrera no está en discusión, Raúl. Y tampoco nuestro matrimonio. Quiero el divorcio. La palabra flotó en el aire. Divorcio. Tan definitivo, tan irrevocable. Margarita dejó escapar un pequeño suspiro de angustia, pero el rostro de Raúl se endureció. Esto es ridículo. No puedes decidir algo así sin consultarme. ¿Por qué no? Llevas años tomando decisiones por ambos. Se pasó la mano por el cabello, la frustración dibujada en cada línea de su rostro. ¿Es esto por dinero? Porque si Jaime Morgan te paga más, no se trata de dinero, dije. Aunque, en cierto modo, sí lo es. Se trata de los 5 años que pasé siendo dependiente de la generosidad de Raúl, de la mesada que repartía como si yo fuera una niña, de cómo vigilaba cada una de mis compras. Entonces, ¿qué podría ser tan terrible de nuestra vida en común como para que lo deseches todo? La genuina perplejidad en su pregunta me hizo detenerme. ¿Realmente no lo veía? Las críticas constantes, la sutil manera en que nos socavaban, la forma en que él y su madre habían erosionado mi confianza hasta el punto de no reconocerme. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Jaime entró, acompañado de 2 hombres impecablemente vestidos. ¿Está todo bien aquí, Emilia? La cabeza de Raúl se giró bruscamente. Tú. Esto es cosa tuya, ¿no? Volver a poner en contra a mi esposa, robarme mi empresa, le aseguro, señor Wilson, que la adquisición de su empresa fue una decisión puramente empresarial. En cuanto a su esposa,
Jaime me miró con una interrogante en los ojos. Mis decisiones personales son solo mías, finalicé por él. Margarita se enderezó, alisando su chaqueta de diseñador con manos temblorosas. Esto es indignante. Raúl, llama a Thomas Blackwell de inmediato. Thomas Blackwell era el abogado de la familia Wilson, un hombre severo que una vez me palmeó la mano de manera paternalista cuando pregunté sobre nuestro acuerdo prenupcial. El prenupcial. Un documento que firmé de buena gana, creyendo que Raúl y yo creceríamos juntos, sin imaginar que algún día estaría aquí, declarando el fin de nuestro matrimonio. Llama a quien quieras, dije con firmeza. La realidad es que no volveré a casa. Y cualquier intento de obligarme solo empeorará las cosas para ambos. Los ojos de Raúl se entrecerraron. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Me acerqué a la mesa de conferencias y presioné un botón en el intercomunicador. Alice, ¿puedes traerme los archivos marcados, personal? Jaime parecía sorprendido, pero no dijo nada. Minutos después, Alice entró con una carpeta azul delgada, que me entregó antes de salir en silencio. ¿Qué es eso?, exigió Raúl. Abrí la carpeta, aunque ya conocía su contenido. Documentación. 5 años de registros. Margarita parecía confundida, pero el rostro de Raúl se tornó pálido. Los sabía. Por supuesto que lo sabía. Los correos electrónicos que creías que jamás vi, continué. Los de tus socios de negocios en las Islas Caimán. Las cuentas offshore donde escondías dinero del IRS. Las propiedades a nombre de Margarita que no aparecen en ninguna declaración de impuestos. Estás mintiendo, dijo Margarita, pero su voz carecía de convicción. No lo estoy, expliqué, mostrando varios correos impresos. Son copias, claro. Los originales están seguros en otro lugar, junto con registros financieros, estados de cuenta bancarios y algunas fotografías bastante reveladoras. Raúl se derrumbó en una silla, la fachada de confianza finalmente colapsando. ¿Cómo supiste? ¿Qué? Raúl, manejé nuestro hogar durante 5 años. ¿De verdad pensaste que no veía los estados de cuenta que trataste de ocultar? Las llamadas telefónicas nocturnas, los retiros de efectivo que nunca explicaste. Por primera vez, vi en Margarita Wilson un temor genuino. No tenías derecho a husmear en los asuntos privados de mi hijo. Y tú no tenías derecho a tratarme como a una sirvienta en mi propia casa, repliqué. Pero aquí estamos. Jaime aclaró la garganta. Creo que sería mejor agendar una reunión formal con todas las partes y sus representantes legales. ¿Quizás la próxima semana? Raúl apretó la mandíbula. Esto no ha terminado. En realidad, dije en voz baja, sí lo ha. Pero si insistes en complicarlo, no tendré problema en entregar estos documentos a las autoridades pertinentes. No te atreverías, respondió, pero ahora había duda en su voz, incertidumbre donde antes solo había confianza desmesurada. Pruébame y verás. Se levantó bruscamente, casi volcando su silla. Vamos, mamá. Vámonos. Margarita lo siguió, dejando de lado la gracia de siempre en su prisa. En la puerta, Raúl se volvió, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. Confié en ti. Y yo en ti, respondí. Es curioso cómo nos ha salido a ambas. Margarita esperaba en el pasillo, con la expresión contenida en ansiedad. ¿Y bien?, exigió. ¿Le hiciste ver la realidad? Hemos finalizado el acuerdo de divorcio, dije, levantando la carpeta. Todo está dicho. Su rostro se endureció. ¿Así que eso es todo? ¿5 años de matrimonio y te vas sin más? Sí, Margarita. Eso es exactamente lo que hago. Te ama, ya sabes. A su manera. Su manera no era suficiente, dije, avanzando hacia la puerta principal. ¿Y qué se supone que haga con él ahora?, gritó ella. Se está desmoronando sin ti. Me detuve en la puerta, volviéndome para enfrentarla. Tal vez deberías empezar por tratarlo como a un adulto en lugar de considerarlo una posesión.
Quizás eso les ayude a ambas. Afuera, Jaime estaba apoyado contra su coche, mirando su reloj. Su rostro se iluminó al verme. «Llegas 2 minutos antes», dijo con una sonrisa. «¿Todo bien?» Le mostré la carpeta. «Mejor que bien». Se acabó. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. No hacía falta. Ese capítulo de mi vida se había cerrado, las páginas pasadas, la historia completada. El horizonte de Boston apareció a lo lejos, con las luces titilando en el cielo nocturno. Mi nueva vida me esperaba, mi apartamento, mi trabajo, mi independencia. Y por primera vez en años, sentí el despertar de algo que casi había olvidado, la posibilidad. El futuro se extendía ante mí, sin escribir y lleno de promesas. «Llévame a casa», le dije a Jaime, y él asintió, comprendiendo que el hogar ya no era un lugar que compartía con Raúl Wilson. El hogar era donde yo decidiera. Y, por fin, estaba completamente libre de elegir.